Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Qué gusto reencontrarnos siempre en este espacio que es Conversando en la Noche, donde podemos escuchar a protagonistas de la actividad social, cultural, política de nuestro país. Hoy tenemos a un candidato, pero más que un candidato, un hombre que está consustanciado con la historia cívica del Paraguay desde sus ancestros familiares y por toda su militancia en organismos y en movimientos independientes. Hoy quiere ser senador, pero vamos a hablar también mucho de lo que pasó antes de esta opción. Él se llama Jorge Giesecke, lo presentamos con esta semblanza y enseguida comenzamos a conversar la noche con nuestro invitado. Jorge Giesecke, nacido en Encarnación pero criado en Asunción. Tiene 4 hijos y una nieta. Exalumno del emblemático Colegio Cristo Rey. Vivió la revolución educativa de los jesuitas, donde el pensamiento crítico era uno de los pilares de sus enseñanzas. Licenciado en Administración de Empresas y Contabilidad, realizó sus estudios terciarios en la Universidad Católica de Asunción. Tuvo una activa militancia contra la dictadura, enfrentando persecuciones. Fue preso y torturado por ser dirigente universitario. Cuenta con 30 años de experiencia en el sector agrario. Trabajó siempre en el sector rural, que según él, junto con la industria, es clave para el desarrollo para que todos los paraguayos vivan con dignidad. Cofundador y dirigente de importantes organizaciones como la Unión de Gremios de la Producción UGP, CAPECO, DENDE, el Instituto de Biotecnología Agrícola INBio, entre otras. Se define como independiente, nunca estuvo afiliado a partido político alguno. Bueno, estimado Jorge, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo te va? Muy bien, Mario, muchas gracias. Un privilegio, estar en un espacio que es referencia en la televisión ya y encantado de estar contigo. Muchas gracias, Jorge, por esos conceptos. Para mí también muy interesante porque siempre escuché de vos, pero pocas veces hablamos en toda esa suerte de historia de la lucha contra la dictadura, esos movimientos independientes. Hace poco, recién fuera de cámara, hablábamos del periódico Frente, que recibíamos casi clandestinamente. Vos estuviste en todos esos movimientos desde muy chico. ¿Por qué tanto te metiste así, ya de joven, en esa lucha política? Bueno, primero te imaginas, estuve desde el preescolar en Cristo Rey y en una época, la secundaria, en que, bueno, se revolucionó todo en Cristo Rey, un cambio de paradigmas, un cambio importante en lo que era el enfoque de la educación y a nosotros nos impactó de lleno, ¿verdad? Por supuesto, mis hermanos mayores también siempre muy involucrados en lo que era sobre todo la lucha contra la dictadura, ¿verdad? Mi casa era amparo y reparo de los muchachos siempre, porque vivíamos a una cuadra del Cristo Rey, donde eran famosas las manifestaciones y las garroteadas. Entonces, todo el mundo a correr y a refugiarse en mi casa, donde por suerte mi papá era una figura muy particular y realmente hasta los policías tenían miedo de aventurarse a entrar en mi casa estando mi papá porque imponía mucho respeto, ¿verdad? ¿A qué se dedicaba tu viejo? Bueno, tu mi familia. papá era básicamente comerciante, ¿verdad? Tuvo muchos negocios importantes en Encarnación. De hecho, yo nací en Encarnación. Ah, mira vos. ¿Verdad? En unas vacaciones, pero nací en Encarnación. Papá tenía una firma ahí que era un poco la que le proveía de todos los productos a los primeros colonos. Claro. No menonitas, perdón, a los colonos de Oenau, de Obligado, Sí. ¿verdad? La famosa Casa La Protectora se llamaba en Encarnación. Su nombre lo indicaba ya y lo que era mi viejo, era un soñador total a Claro. quien nunca le importó el dinero y bueno, así como lo ganaba, rápidamente lo desperdigaba entre los amigos y la gente que necesitaba, ¿verdad? Claro, porque eran casi pioneros los que llegaban en esa época a la zona, ¿no? Así mismo, con mucho riesgo, totalmente. pocos caminos, era jugarse la vida a cada uno de esos proyectos, ¿no? Totalmente, imagínate, papá era el presidente de la comisión que hizo uno de los primeros empedrados
que se hicieron en el interior de la República, que iba de Encarnación a Ohenau justamente. Justamente. Era una super obra, ¿verdad? Es un empedrado, ¿verdad? Bueno, y fucha, tantas... ¿Cuántos hermanos fueron ustedes? Nosotros somos 6 hermanos. Ah, una familia numerosa. 6 hermanos, ¿Cómo 5 era? varones, sí. Sí. Una sola mujer. Los 2 mayores ya fallecidos, ¿verdad? Y yo soy el último, el pajagüe. Mira vos, estamos coincidiendo muchas cosas, lo cual me asusta. Yo también soy el menor, papá comerciante también, y bueno, me formé en el Cristo Rey también. Así donde es. aquellos curas en realidad nos enseñaban a pensar más que nada, ¿no? No era Así tanto mismo. que nos inculcaban en una ideología como se crea ahora de izquierda, pero sí nos decían, vamos a pensar un poquito más en las cosas. Así y nos mismo. planteaban desafíos muy interesantes de aquella época del país, Padre Moreno, pasando por Oliva mismo después, que fue Así la mismo. misa a gogó, todas esas cosas pasamos, ¿no? Pasamos todo eso, yo con todo. O sea, recuerdo, por ejemplo, que pasamos de la dirección del colegio con una línea absolutamente autoritaria, Sí. terrible, que era el padre Costa. Casi me acuerdo. militar. Absolutamente militar, Sí. que le teníamos un terror absoluto, Sí. ¿verdad? Que se dio el lujo de darle un par de bofetadas al hijo de Alfredo Stroessner para que vea la personalidad de este señor. Le teníamos un terror, pero llorábamos como niños en su velorio, recuerdo. Claro. Y de eso pasamos al otro extremo, que era, yo creo que fue un experimento un poco, Sí. que era la libertad absoluta. Recuerdo que creo que nosotros, los que estábamos en ese momento terminando el bachillerato, éramos casi los directores del colegio, recuerdo, ¿verdad? Así un ambiente de absoluta libertad y fomentar mucho el espíritu y el pensamiento crítico. Claro. Yo creo que eso fue lo que nos inculcaron los jesuitas y creo que a todos nos marcó para toda la vida, hasta hoy, ¿verdad? Era una época muy dura todavía la dictadura. No olvidemos que vendrían las grandes represiones, las desapariciones, la Pascua Dolorosa. Fueron años muy duros. Los 70, la gente a veces tiende a olvidar, pero fueron brutales. Fueron todos brutales. presos ustedes también, Fueron algunos brutales. torturados, otros exiliados. Hasta muertos tuvimos, Jorge. Totalmente, fue una época terrible, absolutamente inhumana, ¿verdad? No, yo militaba en el movimiento independiente universitario, uno de los pocos espacios que había de lucha contra la dictadura, ¿verdad? Y en el año 76 fuimos brutalmente reprimidos, nos fuimos presos todos los dirigentes, casi todos fuimos brutalmente torturados, ¿verdad? En noches que no sabíamos si íbamos a vivir al día siguiente, ¿verdad? Pero bueno, sobrevivimos, salimos en libertad después de muchos meses de prisión. ¿A usted tocó emboscada o investigaciones? No, ya a mí me tocó investigaciones, vigilancia y delitos Ajá, ya. y salí en libertad un día antes del traslado a Emboscada. emboscada, ¿verdad? Yo no sé si fue un poco de suerte o otro poco de, Dios mío, los ruegos de mi madre que Claro. diariamente tenía que ir a llevarnos la comida. Recuerdo a mi mamá, una persona excepcional, ¿verdad? Me acuerdo de las madres y abuelas. Yo le llevaba a mi abuela para hacer lobby por Adolfo. Así Recorrían ministerios, esposas de ministros, obispos, de todo. Uno buscaba para que el hijo se salve o el nieto, ¿no? Así mismo. Era la única forma, porque el sistema judicial ni funcionaba, ¿no? No existía Era, directamente. No existía. ¿A vos te aplicaban la ley 209? No. Yo estaba ahí sin ningún tipo de proceso, ¿verdad? Bueno, mi gran... está en el archivo del terror mi prontuario, entre comillas, Sí. ¿verdad? Donde mi gran delito era que era dirigente del movimiento independiente Claro. y que tenía lectura subversiva. ¿Cuál era la lectura subversiva? Los periódicos que publicaba la iglesia, que se vendían después de la misa, Claro. ¿verdad? Comunidad y compañía. Comunidad, bueno, y había otras. Sí. ¿verdad? Y el hecho de que en ese momento yo era sí el administrador del periódico del semanario Frente, que era digamos, el único periódico que circulaba a nivel universitario, ¿verdad? Claro. Y era un poco portavoz del movimiento independiente. Vos estabas en Contables. Yo estaba en Contables, Ajá. una facultad aguerrida, famosa,
Sí. Una de las pocas que nunca pudo el oficialismo ganar ese centro de estudiantes. Coste que Ramón Aquino se declaraba moderador de la Católica. Así Y mismo. venía a garrotearle de vez en cuando a los estudiantes. Nos moderó varias veces. Varias veces nos moderó. Qué locura. Pues uno piensa así, parece que es un sueño, parece que es una cosa, una pesadilla que... Pero sí, ahora también muy aguerridos los muchachos de ingeniería, había un movimiento sólido. Medicina, hasta inclusive en derecho, a pesar de que derecho siempre tuvo una vinculación más colorada, también había gente muy valiosa adentro. Se generó un frente importante, ¿no?, de resistencia. Así mismo. Y en crecimiento. Exacto. Un crecimiento importante que es lo que hizo que fuéramos tan reprimidos. Claro, eso te iba a decir. La dictadura no hubiese importado, sino era importante. Evidentemente, después surgió lo del Banco Paraguayo de Datos, todo lo que pasó ahí con gente también muy valiosa, la persecución en todos los niveles de lo que proponga la crítica a la dictadura, ¿no? Así mismo. ¿Cuántos años tenías cuando se fue la dictadura? Híjole, yo, cuando en el 76 tenía 20 años, yo nací en el 55, o sea, no había cumplido 20 años, o sea, habré tenido 35 años más o menos, ¿verdad? ¿Cómo te tomó eso? Bueno, yo después de ese episodio, un poco por presión familiar también. ¿Te retrajiste un poco? Me retraje un poco y me dediqué, también conocí a mi señora, nos casamos, ya tenía la responsabilidad también de mantener la familia. Claro. ¿verdad? Entonces me dediqué a trabajar muy arduamente en agricultura, en ganadería. La revolución tuvo que esperar un rato. Sí, pero no pude con mi genio. Entonces, muy rápidamente también me incorporé a los gremios de la producción. Claro. Me incorporé a una forma de decir, yo fui uno de los fundadores, por ejemplo, de Capeco, de la Unión de Gremios de la Producción. Fui presidente en ambos organismos. Por supuesto, siempre con una mirada muy disruptiva, muy solidaria hacia el resto de la sociedad, ¿verdad? Y creo que esa impronta quedó de alguna forma porque si bien estos gremios hoy en día defienden sus intereses, legítimamente pienso, ¿verdad? Claro. Pero creo que esa visión solidaria hacia el resto de la sociedad se mantiene y forma parte de su análisis y de su acción. Vos sabés que me voy a ir a la pausa, pero habrá sido un poco un rara avis en esos gremios. Yo también los respeto y los conozco muy bien. Mi padre trabajó mucho en soja, en algodón, y sé cómo era el tema, ¿verdad? Pero hay una visión social de que los ponen muy a la derecha esos gremios, muy conservadores, muy duros a veces. Pero en realidad parece que falta un mejor marketing nomás también, porque se hacen muchas cosas también ahí. Así mismo. Se genera mucha solidaridad también ahí, ¿verdad? No son tan malos como parecen. Es así. Sí, como vos decís, tienen muy mal marketing, ¿verdad? Pero ahí hay personas excepcionales, amigos míos, que realmente hacen un trabajo fantástico en el campo. Sí, en sus comunidades, ¿no? En sus comunidades. Y pucha, con tu papá tengo una anécdota increíble con don Marcelino. ¿Lo conociste? Lo conocí. Hicimos juntos el primer embarque de soja a Paranaguá, por lo que después fue la ruta sexta. Claro. Fue la primera partida de camiones, toda una aventura. Enviamos 50 camiones a Paranaguá y llegaron 25. La mitad se quedó por el camino. Claro. Una anécdota fantástica. Qué duro, ¿no? Era la época de los comienzos de la soja, ¿no? Totalmente. ¿Qué habrá sido? ¿Que la mitad de los 70? Eso habrá sido en el 70... ¿Y 7? No, 79, 80 ya. Sí, era la época que estaba incursionando él. Se fue muy joven. Bueno, qué gusto poder hablar contigo, Jorge, porque hablo con una persona que como que haya conocido toda la vida, aunque no hayamos hablado tanto y tenemos mucha afinidad. Pero después quiero entrar en lo otro. A partir de todo este bagaje, ¿por qué querés ser legislador? Y tropezamos ahora con una cuestión de confianza a la gente. La gente dice, vienen y nos prometen lo mismo y nunca cambia nada. A la vuelta de la pausa te pregunto sobre eso. Jorge Heise, que hoy con nosotros, candidato, ¿cómo es tu lista 9? ¿Y tu lista opción? 9, opción 6. Lista 9, das la vuelta, opción 6. Dentro del Encuentro Nacional, la Alianza, donde están también otros partidos de movimiento. Vos como independiente estás ahí. Estoy como fundador y el único movimiento político que integra esa alianza, que es el movimiento político Despertar, que fundamos nosotros y que fue un poco el que introdujo a la arena política a Soledad Núñez, ¿verdad?
Bien, vamos a hacer la pausa. Importantes datos. Enseguida entramos en lo más actual. Hicimos un poquito de historia con Jorge. Ya volvemos con más Conversando la Noche. Estamos con Jorge Giesecke, que se presenta como integrante de la lista 9 para senador, opción 6. Y justamente después de hacer un poquito de historia, estaba leyendo acá su tríptico y me gusta mucho esto que preparaste acá, Jorge, en el sentido de que cuáles son las funciones del legislativo. Nos hemos dado cuenta en toda esta etapa de larga transición que el legislativo es fundamental en el Paraguay. Se suele decir que el presidente tiene no más del 50, inclusive menos del 50% del poder. El gran poder lo tiene el poder legislativo, se ha demostrado. Y ahí también tenemos carencias y problemas de formación de los cuadros que ingresan, ¿no? Así mismo, o sea, y normalmente se dice de que el poder legislativo tiene como 3 funciones. Ajá. Que es la de representar Sí. a quien te eligió, lógicamente, la de legislar y la de controlar a los demás poderes. Y efectivamente son 3 funciones que la Constitución Nacional le otorga, pero tiene una cuarta que en pocos países con estas características tiene, que es también gobierna. ¿Y por qué gobierna? Porque tiene la posibilidad de definir la segunda ley más importante del Paraguay después de la Constitución, que es el presupuesto general de la nación. Claro. Es la segunda ley a quien nadie le da pelota, ¿verdad? Sí, pero ahí están escondidas todas las miserias Sí. y hasta expuestas también Claro. las grandes debilidades de nuestro sistema, de nuestras instituciones, ¿verdad? Y por supuesto también participa el Poder Legislativo en el nombramiento o en el rechazo o aprobación de cargos que son claves para la República, ¿verdad? Que es donde siempre hay problemas a partir de la incursión de estos, como yo los llamo, bandidos disfrazados de políticos que se produce una lotería ahí, un quién da más o menos en el momento de los votos, ¿verdad? Claro, claro, es un sistema perverso que lastimosamente se ha sostenido con los años. ¿Hay una nueva oportunidad de romper esto el 30 de abril, te parece? Yo creo que sí, yo creo que, Mario, en esta es mi carrera electoral, la primera vez en mi vida, entre paréntesis, Sí. recorrí ya toda la República 2 veces, Ok. íntegramente, ¿verdad? O sea, estuve en contacto con miles de compatriotas hasta el Paraguay profundo, como se puede decir. Sí. ¿Verdad? Y yo creo que hay 2 cosas que son fundamentales. Yo creo que primero el tema del color y del partido ha perdido por lo menos parte de su importancia. Toda la vida acá fue el Colorado, vota por el Colorado, aunque sea el Pato Donald, como decía Ergaña, Sí. ¿verdad? Y el liberal por el liberal, ¿verdad? Ahora yo en contacto con la gente he visto que eso realmente está cambiando. Yo creo que la gente ya es consciente de que no podemos seguir siendo manejados hasta absurdamente, tan ingenuamente por un grupo que han tomado la denominación de políticos, ¿verdad? Pero simplemente para hacerse del poder, mantenerse ahí por años, por generaciones, para su propia conveniencia y solamente para crear las condiciones para que ellos puedan continuar en el poder. De eso creo que mucha gente por lo menos está cansada. Y en la medida en que se pueda luchar contra ese fenómeno terrible que se instaló en Paraguay por culpa de un sistema perverso de 70 años, que es el tema del pago por el voto. En la medida en que eso podamos luchar contra eso, yo creo que se avisora para el 30 de abril el inicio de un Paraguay diferente, finalmente. Sí, esa es la esperanza que se tiene. Y en ese sentido, obviamente que ustedes también apoyan la dupla Alegre-Núñez. ¿Por qué te parece y por qué la gente debería optar, cuando siempre somos desconfiados los paraguayos con el cambio, por una dupla tan disruptiva en la cual inclusive, obviamente, una mujer como vicepresidenta, un político duro como Efraín, ¿por qué tendría que votar la gente por ellos? Justamente esa diferencia es la combinación
perfecta, que los conozco a ambos y creo que son capaces de hacer eso, una unión virtuosa, digamos, ¿verdad? Que es la fortaleza, la experiencia política de Efraín. Como dice en Paraguay, Efraín o manda cuaj, ¿verdad? Ujú. Pero por otro lado, digamos, la figura de Soledad como mujer, ¿verdad? Con una formación extraordinaria, con una práctica concreta en materia de políticas públicas, ¿verdad? Yo creo que hacen una combinación fantástica. Y aparte les digo a los que no están convencidos de su figura, no hay luego otra alternativa, ¿verdad? Ujú. En el sentido de que sin duda son los únicos que pueden tener éxito en esta maratónica lucha por cambiar las cosas en Paraguay. No hay otra alternativa. Ese cambio debería darse también con un acompañamiento legislativo. Total. Si se produjera el triunfo de Efraín y Soledad, van a necesitar más que nunca de un apoyo legislativo sólido, que es justamente lo que le faltó a Lugo en su momento, por errores ya conocidos tanto del propio Ejecutivo como Legislativo en ese momento. ¿Cómo se evita que se repita ese fenómeno que le pasó a Lugo? Bueno, yo creo que primero, ojalá que entre gente que destapándole el cerebro tenga un poco algo adentro, ¿verdad? O sea, inteligencia. Yo Claro. creo que faltó mucho de eso. Tal vez había mucho vigor, mucha militancia, pero poca inteligencia, me Sí. disculparán. Y yo creo que el caso de nuestra lista, la lista de la Alianza del Encuentro Nacional, lo que pretendemos es ser el nuevo tercer espacio. Tenemos mucha esperanza de que varios de mis compañeros de lista podamos ingresar y convertirnos en una bisagra importante entre esas dos fuerzas tan antagónicas que siempre hay entre los colorados y los liberales, ¿verdad? Hacer un poco ahí de medio campo, ¿verdad? Ujú. Y porque finalmente la esencia del Congreso es el consenso, el diálogo, el llegar a las mayorías para conseguir lo que se pretende, ¿verdad? Aunque de repente también es un ejercicio duro para algunos, como yo, tener que de repente a veces discutir con esos bandidos disfrazados de políticos, como yo le llamo, ¿verdad? Claro, Y que pero- pretendan convencerme que lo que quieren hacer es bueno, es muy difícil, ¿verdad? Claro. Pero Va- es un ejercicio y hay que hacerlo. Entiendo. Vos hablas mucho de la igualdad, la equidad, de la búsqueda de una suerte de convivencia social mucho más desarrollada en Paraguay. Vemos números de pobreza muy duros. Ayer nomás en Noticiero estábamos hablando de 2 millones de pobres. Vemos muchos problemas en la salud pública. La gente tiene muchos problemas de acceso también a la educación. Hay que agarrar una suerte de hierro caliente a partir del 15 de agosto que no va a ser fácil transformar, Jorge. Totalmente. Yo creo que hay que tener la conciencia de que hay que hacer lo que corresponde. Yo creo que Efraín y Soledad tienen la oportunidad de pasar a la historia, aún con costos políticos, sin duda, porque hay cosas que no van a gustar. Claro. ¿verdad? Pero yo creo, y nosotros queremos acompañarles en ese camino de tener la fortaleza de hacerlo. Ujú. ¿verdad? Y efectivamente, yo tengo hace 6, 7 años casi desarrollada una agenda legislativa muy completa, Mario, Ajá. en todos los aspectos de la vida nacional. Venís trabajando en eso. Absolutamente. Y creo que tengo, bueno, durante 40 años me quemé los ojos estudiando, ¿verdad? Y últimamente todo eso que tanto estudio, verificar con la realidad. Claro. Los filósofos, para mí más importantes, dicen que la única verdad es la realidad, ¿verdad? Sí. Entonces, eso lo estuve verificando en estos meses en que vi esa miseria en la que vos hablas, con fenómenos absolutamente nuevos, ¿verdad? El tema de la migración a las ciudades, masivo, no solo en Asunción. Hay como 60 ciudades en Paraguay en este momento totalmente rodeados con esos cinturones de pobreza, ¿verdad? De gente que no tiene trabajo, que por supuesto ni sueña con salud,
menos con educación, ¿verdad? Claro. Una problemática muy compleja, ¿verdad? Y que se necesita realmente mucho talento, mucha visión, mucho de saber y mucho de experiencia de qué es lo que hay que hacer para cumplir esa doble función que tiene el legislador, el miembro del Parlamento, y que muy pocos de nuestros parlamentarios tienen claro, que esa doble, como ese doble nivel de trabajo que es, por un lado, responder a las necesidades inmediatas, a las carencias terribles de los compatriotas, pero también poder dar ese salto cualitativo que es, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que esas condiciones no sigan y no se repitan nunca? Es como un doble nivel de trabajo que requiere realmente, yo creo, mucha fortaleza, mucha visión, mucha inteligencia y una formación teórica e intelectual creo que bastante sólida, que es fundamental, ¿verdad? ¿Te sentís con la energía y los conocimientos para abarcar ese trabajo con un equipo, por supuesto? Totalmente, absolutamente. Tengo un equipo, de hecho, muy fuerte. En todas las áreas tengo asesores de primera, los mejores en el país, en cada área. Están colaborando muy fuertemente conmigo en mi candidatura. Y te digo, hemos desarrollado una agenda fantástica realmente. Hay mucha gente preparada, Jorge, y hay muchos organismos que ya nos hicieron también el trabajo y nos dicen, acá está. Pero pareciera que ahí es donde nos trancamos. Claro, que es el famoso querer inventar la rueda. Exacto. Cada vez que entra un nuevo gobierno. Sí. La rueda ya se inventó. Paraguay se dice, yo concuerdo que es uno de los países más sobrediagnosticados del mundo, ¿verdad? Sí. Yo creo que hace falta el talento Para aplicar. para aplicar eso y, como yo digo siempre en mi escrito, hacer esa sintonía fina de lo que uno tiene como proyecto pueda convertirse en programas con la ayuda de técnicos y que eso responda a esa sintonía de las necesidades que tiene nuestra población y nuestra sociedad, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa de vuelta. Qué interesante. Esto es uno de los países más sobrediagnosticados del mundo, porque a uno que le ha tocado también algún paso por la función pública ha visto que está todo. Aquí está el camino, te dicen. Cierto, cuesta dinero muchas veces. El dinero hay también en el mundo. Paraguay tiene posibilidades, pero no lo hacemos a veces hasta por celos políticos, por mezquindades, porque no sea el mérito de uno o de otro. Esa es la instancia que habrá que superar también en los próximos 5 años. Enseguida hablamos un poco también de economía con Jorge, un hombre que sabe mucho del tema, porque estamos con un país de endeudamiento alto, hemos pasado la etapa de la pandemia a un alto costo y no hemos sido muy responsables fiscalmente tampoco. A la vuelta de la pausa quiero tocar eso, aunque sea brevemente, con nuestro invitado de hoy, Jorge Giesecke, candidato a senador por la lista 9, opción 6 de la Alianza Encuentro Nacional. Ya volvemos. Estos programas siempre deberían grabarse también los cortes, porque ahí también se dice muchas cosas, pero bueno, no podemos meter todo por una cuestión de tiempo. Hablábamos nomás del tema de agua potable y cloacas, que es uno de los problemas fundamentales de salud pública, me decía, es cierto. Y imagínate, Jorge, que recién estamos teniendo nuestras primeras plantas de tratamiento de residuos cloacales en Asunción, no teníamos. Increíble, increíble, exactamente. Pasamos siglos sin eso. ¿Y cuál es el problema? Que dice que el tema del agua potable y que las cloacas van bajo el piso, entonces no se ve. Sí. Entonces, los políticos no les gusta porque no se ve, ¿verdad? Claro, no es la obra monumental. Así mismo. Y sin embargo, de ahí salen problemas, pero gravísimos de salud pública en Paraguay. De hecho, ya hay una situación de emergencia en ese sentido. Pero bueno, quería tocar el tema de la economía que dejé antes de la pausa picando. Una economía que siempre vende resultados macroeconómicos buenos. Somos un poco el ejemplo de la región. Tenemos una inflación bastante controlada, a pesar de que se complicó este último año. Pero sí una deuda externa muy alta y unos gastos rígidos muy altos. Y la famosa presión impositiva que nos dicen los organismos es baja. ¿Qué hay que hacer en esa ecuación tan difícil, Jorge? Bueno, yo creo que la presión tributaria es baja si se hace
la división directa entre la suma de los ingresos tributarios dividida por la cantidad de habitantes, ¿verdad? Sí, Pero en realidad lo que pasa es que los contribuyentes son pocos también, ¿verdad? Porque ahí hay un doble problema, que es el problema, por un lado, de la evasión impositiva terrible, de la nunca cuantificada exactamente, Sebastián H. intentó hacerlo, de la economía subterránea famosa, ¿verdad? sí. Y finalmente yo creo que en algún momento, aunque no es hoy, no es este el momento en que hay que empezar a revisar el tema tributario. Pero no creo que sea hoy. Claro. Yo creo que, mira, tenemos largas discusiones con... Yo estoy también en el consejo directivo, soy fundador de Dende. Sí, Ahí tenemos grandes y largas discusiones. César Barreto, que es el economista jefe. Y César dijo hace poco una gran verdad, y lo repito porque lo dijo públicamente. Él era un fanático y muy enfocado en lo que era la macroeconomía, ¿verdad? Cierto. Una macroeconomía que en general está muy bien y que hay que hacer lo posible por mantener, tanto con cifras como instituciones, ¿verdad? Pero decíamos con César siempre, pero nos olvidamos de algo importante, que es el terrible nivel de los servicios públicos que recibe la población. claro. Y eso no puede seguir así. O sea, ojalá que la macroeconomía se mantenga, pero pongamos el foco ahora en que la gente reciba esos servicios más básicos, que encima es obligación del Estado darlo. Porque eso está en la Constitución. Claro. Es un O sea que derecho desde ese universal. punto de vista, ningún gobierno hasta ahora ha cumplido y ha respetado la Constitución. Porque en un Estado social de derecho, que es el artículo 1 de la Constitución, se establece exactamente cuáles son las obligaciones del Estado. Y eso nunca se ha cumplido en su cabalidad realmente, ¿verdad? Lo otro que vos conocés muy bien también es el problema clásico, migración campo a la ciudad, la aglomeración de personas en el departamento central con el problema de los asentamientos. Así es. Estamos siempre como una especie de bomba a punto de estallar en lo social y se dice, bueno, hay que darles más trabajo. No es tan fácil generar fuentes de trabajo tampoco, ¿no? No es tan fácil, implica todo un proceso importante de educación, de capacitación, Claro. ¿verdad? Creo que esta la inversión paraguaya más grande, creo, de los últimos años, o creo que la más grande de la historia en Paraguay. Por ejemplo, está con dificultades para completar su plantel de empleados, por ejemplo, por problemas de capacitación, ¿verdad? O sea que ahí entra en conjunto un poco todo lo que es realmente una revisión seria de nuestro sistema educativo, donde tenemos que entrar. No podemos hablar de economía sin hablar de educación, ¿verdad? Correcto. Están íntimamente ligados y tenemos que dejarnos de macanear con esos temas que nos están distrayendo y enfocarnos realmente en empezar a producir cosas en esa materia, en lo que es educación, ¿verdad? Claro, además también otra vez hay mucho ejemplo a nivel mundial. Lo están haciendo los uruguayos, lo han hecho otros países de la región. La educación técnica, la educación intermedia, los mandos medios. Hay un campo muy generoso ahí para trabajar, ¿no? Así mismo. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es, porque sin duda Paraguay es uno de los países más atrasados de la región, sin duda. Sin duda, Entonces, lastimosamente. convertir eso en una oportunidad, que es qué cosa, ver ya lo que están haciendo otros, Claro. ¿verdad? Ujú. Entonces, ver los errores que han cometido otros, cómo los han corregido y en qué están ahora. O sea, no nos pongamos, repito, a inventar la rueda. Miramos lo que se está haciendo, los fenómenos sociales que se producen en nuestro entorno, y de ahí tenemos la respuesta a muchas de nuestras problemáticas, ¿verdad? Sí, y ahí cerrando un poco esa línea de razonamiento, está también el tema del empleo público, que es un tema delicado. A todos nos ha tocado también ver que no es tan fácil resolverlo como reducir nomás una empresa privada su plantilla. Hay otra legislación, hay contratos colectivos, hay derechos adquiridos, pero algo habrá que hacer con esa función pública, una fuerte reforma quizá, un pacto social. Por algún lado tendrá que bajar ese alto costo que tiene la función pública en Paraguay y sobre todo los cargos prebendarios, ¿no? Así mismo. Yo creo que por un lado tenemos que ser honestos y decir que Paraguay
mirando las estadísticas, por lo menos de la región o de Latinoamérica en general, no es el que tiene mayor cantidad de empleados públicos por habitante. No está en los primeros lugares, ¿verdad? O sea que yo creo que optaría, antes que pensar en un desbarajuste ahí en ese tema, claro, que empezar un por un tema de capacitación, eso sí, ¿verdad? Claro. Y que se vaya preparando, porque la jubilación, la edad son fenómenos que se dan, y que no se siga repitiendo el proceso de que cada gobierno que entra tiene que nuevamente meter miles de sus huestes y de sus seguidores en el Estado, ¿verdad? Inclusive Ese es el círculo vicioso que hay que romper, ¿verdad? Claro. ¿IPS qué pensás? IPS necesita una intervención urgentísima. Esa ley que tiene 40, 45 años está obsoleta, por un lado. Es absolutamente necesaria la división de lo que es salud, de lo que es jubilación, sin duda. Es imperioso blindar ese organismo de los políticos, absolutamente. No puede más responder a ningún tipo de criterio político ni hacer botín de ningún político. Claro, si es de todo IPS. Así mismo. Y una relación muy fuerte, por lo menos en mi programa está eso con lo que es salud pública, ¿verdad? O sea, no podemos pensar que es eficiente que la gente que necesita un paracetamol tenga que irse al hospital central del IPS. O sea, realmente ahí yo confío absolutamente en la labor que pueda hacer Esperanza Martínez. Ya lo ha hecho. Creo que hay que incentivar algo que prácticamente desapareció, que es la educación preventiva, las unidades de salud familiar, ¿verdad? Claro. Y evitar el congestionamiento enorme en los hospitales, y que los hospitales sean centros de atención especializados, el IPS que sea un centro de alta complejidad, donde los aportantes al IPS puedan ir y ser tratados y cuidados, y por lo menos tener no la seguridad, pero la esperanza de que no se van a morir tan rápido con una enfermedad catastrófica, y que en eso sí sean muy bien atendidos, ¿verdad? Vos sabés que me quedo pensando en esas ideas que tenés, que tampoco son imposibles de aplicar. Es poner la garantía de que se va a empujar eso con decisión desde arriba para abajo. O sea, ahí lo que falta es el ejemplo del Ejecutivo. Decía el otro día alguien que falta un presidente que se comprometa en serio con la educación, por ejemplo. Así mismo. Hemos cambiado a ministro de Educación prácticamente una vez cada año. En los últimos 30 años. Algo no estamos haciendo bien ahí, Jorge. Así mismo. Estos últimos 4 o 5 días estuve viajando mucho por algunos departamentos, Sí. sobre todo el departamento de San Pedro, reuniéndome con muchísimos pequeños campesinos, ¿verdad? Tengo la suerte de que un grupo de campesinos muy grande, ¿verdad? Está apoyando firmemente mi candidatura, ¿verdad? Un grupo de campesinos un poco que no está en la visión del conflicto, sino que con la visión positiva de crear un nicho que es la alimentación saludable, que es fundamental, que es importante. Sí. Y he visto que en eso, que agricultura, que es mi expertise, Claro. ¿verdad? Hay tanto para hacer, Mario. Y yo digo que es relativamente fácil, o sea, no sé, yo creo que, no sé, si yo fui una persona muy eficiente en mi vida y tengo tan clara la película, que me parece que hay tantas cosas que se puedan hacer y muy fácilmente, ¿verdad? El Ministerio de Agricultura, por ejemplo, yo no me animo a ser ministro de Agricultura porque no voy a durar a lo mejor 3 meses, ¿verdad? Pero realmente todo lo que se puede hacer con los pequeños productores, por ejemplo, es impresionante, ¿verdad? Claro, es importante eso, porque si bien ya hay una macroagricultura que va muy bien, que tiene ya sus sistemas, está ese pequeño productor, está ese que necesita la subsistencia, aquel que tiene que colocar su producto en un mercado más chico. Ahí es donde falta presencia fuerte del Estado también, ¿no? Totalmente. Los grandes productores no necesitan casi nada del Estado. No piden luego nada. Claro. Piden, todo el día lo escuchamos, piden seguridad jurídica y reglas claras, ¿verdad? Claro. Ellos no piden nada de la estructura del Estado. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ejemplo, tiene que enfocarse realmente como estructura a apoyar a los pequeños campesinos, a que definan su futuro
y a que produzcan y a que nos den la seguridad alimentaria fundamental, de ahí sale lo que comemos todos los días, ¿verdad? Y a que podamos ingresar a los mercados de los países limítrofes que tienen cualquier cantidad de rubros que necesitan, que compran, ¿verdad? O sea que ahí tenemos una demanda insatisfecha que tenemos que aprovechar. Mira que así como te veo ya me estás gustando como ministro de Industria o ministro de Agricultura, pero vos querés ser senador. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta vamos a hablar un poco de un tema muy serio también, que es la inseguridad. Justamente tocaste la jurídica, pero la otra, la tangible, la física, también es un problema hoy. Hemos tenido situaciones que nunca vimos en todo el país de sicariatos, de asaltos a mano armada muy violentos, de implantación de grupos irregulares en la frontera, de grupos muy violentos de traficantes de drogas. Estamos en un momento crítico, que inclusive está entrando la política, Jorge. ¿Podemos hablar a la vuelta de eso? ¿Cómo no? Con mucho. En la última parte de esta charla apasionante con Jorge Geise, que es un hombre con mucha experiencia, muy leído además, se ha dedicado toda su vida a estudiar estos fenómenos y es bueno que tenga la oportunidad de volcarlos en un hecho tan importante como es la acción legislativa. Ya volvemos con eso. Patria o mafia, suele decir Efraín. Esto le genera muchas respuestas positivas y también negativas. Es como que no queremos hablar de esta realidad, Jorge, y tengo que hablarte también a vos. La situación en la frontera es difícil. Esto se ha trasladado a Asunción. Hemos tenido sicariato en supermercados, hemos tenido sicariato en festivales de gente joven en San Bernardino. La situación está muy difícil. ¿Qué opinión y análisis te merece? No, totalmente. O sea, yo veo un país que si no hacemos nada, realmente muchos no podremos, creo que, no podremos dormir. Muchos de hambre y muchos de miedo. ¿Verdad? Yo creo que, por supuesto, esta estructura que empieza de arriba, ¿verdad? Alguno es el mayor contrabandista de Sudamérica, por lo menos, ¿verdad? Con todo lo que eso implica, nos ha gobernado y esa estructura está permeando todas las instituciones en Paraguay. Ya nadie se salva, Mario. Yo creo que es muy difícil luchar contra poderes fácticos tan difíciles si no hacemos algo ya mismo, ¿verdad? ¿Y ese algo tiene que ser acciones excesivas de gobierno central, también poder legislativo? Totalmente, ambas cosas. Yo creo que pero sin duda, el gobierno central ahí tiene que hacer, como dije hace unos días, cirugía mayor, ¿verdad? Claro. Cirugía mayor, ahí no hay contemplaciones, ¿verdad? Y la mano represiva del Estado para tratar de liquidar esta parte del crimen organizado, ¿verdad? Que es nuestro principal problema, ahí se debe enfocar. Porque yo escucho mucho que hay que poner más cámaras, etcétera. Sin duda, eso a todos nos molesta, nos preocupa pensar que podemos salir a la calle y nos pueden asaltar o matar por un celular. Sin duda que es fundamental, ¿verdad? Pero afecta a toda la estructura porque encima yo creo que al ciudadano también le preocupa más que aparte de que le pase eso, también tiene que estar pendiente que el policía que le tiene que ayudar, a lo mejor es más bandido que el que le está asaltando. Claro, ¿verdad? Todo está muy Entonces contaminado. está todo contaminado, está realmente un sistema de tantos años, ha pervertido todos los valores en Paraguay y nos ha convertido realmente en tierra absolutamente fértil para todo tipo de delitos y para todo tipo de organizaciones, ¿verdad? O sea, hay cirugía mayor, no hay forma de hacer arreglos. Absolutamente no. Curas parciales, hay que hacer cirugía mayor. Totalmente, y ahí coincido 100% con Efraín, que es patria o mafia. El resto es macana, el resto es... Claro, ¿qué opinión te merecen las designaciones del Departamento de Estado? Mira que nunca pasamos tampoco por esto a ese nivel, ¿no? Siempre hubo designados, siempre hubo gente que le sacó la visa, pero esto es un presidente de un partido, expresidente de la República, y nada menos que el vicepresidente de ejercicio. Así mismo. ¿Por qué llegamos a esto? Bueno, yo creo que porque sin duda esta estructura que se está armando y consolidando ya representa un peligro no solo para el Paraguay, ¿verdad? Yo creo que, y lo dijo muy bien el embajador como portavoz del gobierno de los Estados Unidos, ya puede llegar a afectar sus propias estructuras económicas y sociales, ¿verdad?
Claro. Entonces yo creo que lo suyo, y tenemos que ser muy claros, es hasta casi una visión absolutamente egoísta, ¿verdad? No lo hacen porque son buenos, lo hacen porque evidentemente se pueden llegar a sentir tocados e influenciados por una organización Claro. que puede llegar a un momento que ya es casi incontrolable, ¿verdad? Lo malo es que no lo hicimos nosotros mismos antes, Exactamente. ¿verdad? O sea, ahí también hay una cuestión de mea culpa en la cual nuestras instituciones no funcionaron o fueron totalmente superadas, por no decir corrompidas, ¿no? Y fueron corrompidas, Mario. El Partido Colorado fue cooptado, fue totalmente, cayó en manos de gente que no le interesa nada el bien común, que han entendido la política como una forma de dominación, de mantenimiento de esas estructuras. Y hemos tenido un presidente que ha estado en Tacumbú, ¿verdad? Increíble. Yo no puedo concebir eso, ¿verdad? Pero es así. Sí. Bueno, Jorge, qué interesante porque no te guardas nada tampoco. Quiero usar este último par de minutos para que le digas a la gente que está viendo por qué deberían darte la confianza, porque mira que el voto es un momento sagrado, ¿verdad? De soberanía personal. Yo le doy mi confianza para que me represente a este señor o a esta señora mi voto. ¿Por qué ese que está mirando acá tendría que votarte, Jorge? Bueno, conste que la palabra confianza no es una palabra que me guste mucho, porque la política está tan desprestigiada, tan degradada, que hasta yo honestamente tengo vergüenza, y lo pensé 1000 veces, de decir que soy candidato, ¿verdad? Entonces, a lo que apelo de la gente es que miren la hoja de vida de la gente, que analicen su historia, que analicen de dónde vienen, cuáles son sus propuestas, a dónde quieren ir, y en base a eso ejerzan el poder que tienen. Porque el poder en Paraguay lo tiene realmente la gente en la punta del dedo. Y eso hay que ejercer con responsabilidad y, repito, sin confiar, pensando, analizando y mirando cuáles son las propuestas que presentan las actuales candidaturas, donde creo que hay magníficas, como es el caso de nuestra lista, y hay otras que, Dios mío, Dios nos guarde, mejor dicho. Gracias, Jorge. Se nos acabó el tiempo. Disfruté mucho de esta charla. Recorrimos un poco la historia de nuestro país y la esperanza que tenemos en que sea un lugar más equitativo, más digno, más honrado también para nuestra gente. Gracias por venir. Al contrario, Mario, un privilegio. Muchas gracias. Y bueno, sigamos con este sueño que en 30 días creo que será realidad. Y ahí nos encontraremos todos en la construcción de un nuevo Paraguay. Jorge Giesecke, hoy con nosotros, lista 9, opción 6, Alianza Encuentro Nacional, una de las propuestas que tiene la oposición en este momento para llegar al gobierno. Una disputa dura, fuerte, en la que usted va a tomar la decisión que va a influir después los próximos 5 años de la vida de nuestro país. Tiene siempre usted el derecho a votar por quien quiera y como quiera. Nosotros mostramos las opciones. Muy buenas noches.